Bienvenidos a Caminando el Sendero Estoico, donde hoy vamos a sumergirnos en un tema que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, los conflictos personales. Ya sea con amigos, familiares, colegas o incluso contigo mismo, los conflictos pueden ser desafiantes y agotadores. Pero, no te preocupes. En este video, te proporcionaré consejos prácticos y sabios para resolver estos conflictos de manera efectiva, restaurar la armonía y encontrar la paz interior. 1. Entendiendo los conflictos. Antes de abordar cualquier conflicto, es esencial comprender sus raíces y dinámicas. Los conflictos pueden surgir por diversas razones, como diferencias de opiniones, valores, objetivos o simplemente malentendidos. Recuerda las palabras del filósofo estoico Epicteto: no son los eventos en sí los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellos. Así que, comencemos por identificarlos. Para resolver un conflicto, primero debes identificarlo claramente. Pregúntate a ti mismo, ¿cuál es el problema en cuestión? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cuáles son las emociones presentes? Usa estas preguntas como guía para definir el conflicto de manera precisa. Imagina que tienes un desacuerdo con un amigo sobre cómo gastar el tiempo juntos. Identificar el conflicto te ayudará a entender que el problema real es la falta de comunicación sobre expectativas y deseos. Los conflictos a menudo están cargados de emociones intensas. Tómate un momento para reconocer tus propias emociones y las de los demás involucrados. Como Marco Aurelio dijo: aquel que se ofende cuando se le dice la verdad solo muestra cuán poco aprecia la verdad. Comprender las emociones te permitirá abordar la situación de manera más empática. Si te sientes frustrado en el conflicto con tu amigo, es esencial reconocer esa frustración antes de abordar el problema. Comunicación efectiva. Una comunicación efectiva es la base de la resolución de conflictos. La falta de comunicación clara puede exacerbar los problemas y llevar a malentendidos. Siguiendo las enseñanzas de Séneca. Nadie puede hacer que te sientas inferior sin tu consentimiento. Así que, aprendamos a comunicarnos de manera correcta. Otro punto a tener en cuenta es el escuchar activamente. Escuchar activamente significa prestar atención total a lo que la otra persona está diciendo, sin interrupciones ni juicios prematuros. Practica la empatía y muestra interés genuino por su punto de vista. Cuando tu compañero de trabajo te da retroalimentación, escucha sin interrupciones y evita defender inmediatamente tus acciones. Hacer preguntas abiertas fomenta la reflexión y la discusión más profunda. Puedes usar preguntas como ¿cómo te sientes acerca de esto? O ¿qué sugerencias tienes para resolverlo? Por ejemplo, si estás discutiendo con tu pareja sobre las finanzas, puedes preguntar: ¿cómo podemos trabajar juntos para mejorar nuestra situación financiera? Este punto es uno de los más importantes, y es la empatía. La empatía es clave para resolver conflictos. Tratar de entender el punto de vista de la otra persona te acerca a una solución mutua. En palabras de Marco Aurelio: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Imagina cómo se siente la otra persona y cuáles podrían ser sus preocupaciones. Esto te ayudará a ver el conflicto desde su perspectiva. Si tu hermano está molesto contigo, trata de entender por qué se siente así y qué puedes hacer para solucionarlo. No presupongas las intenciones o motivaciones de la otra persona. Darle el beneficio de la duda puede abrir la puerta a una conversación más constructiva. En lugar de asumir que tu colega está siendo egoísta, podrías preguntar: ¿puedes explicarme por qué tomaste esa decisión? Muéstrales tu empatía. Si un amigo está molesto por haber cancelado planes, puedes decir: sé que estabas emocionado por vernos y lamento haber tenido que cancelar. Una vez que hayas comprendido las dinámicas del conflicto y hayas establecido una comunicación efectiva, es hora de buscar soluciones. Como Séneca afirmó: nuestra vida siempre expone sus problemas para que los resolvamos. Colabora y busca soluciones que sean mutuamente beneficiosas.
Trabaja en equipo para encontrar un compromiso que satisfaga a ambas partes. Si estás en desacuerdo con tu compañero de proyecto sobre el enfoque a seguir, podrías proponer un plan que incorpore elementos de ambos enfoques. Debes saber que no todos los problemas merecen la misma atención. Enfócate en los conflictos que son más importantes y aborda los demás en un momento más adecuado. También si estás en medio de una discusión acalorada, puede ser útil posponerla hasta que ambos estén más calmados. Sé flexible, a veces es necesario adaptarse y cambiar de opinión. No tengas miedo de ajustar tus propias creencias o enfoques si eso lleva a una solución más armoniosa. Después de encontrar una solución, el perdón y el aprendizaje son pasos cruciales para sanar y evitar conflictos futuros. Séneca nos recuerda: La ira, si no se controla, es a menudo más dañina para nosotros que el daño que inicialmente nos causó. Y es muy importante aprender de las experiencias. Reflexiona sobre el conflicto y busca lecciones que puedas aplicar en el futuro. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo y los demás? Después de una discusión con tu pareja, puedes darte cuenta de que necesitas trabajar en tu paciencia y escucha activa. Perdonar no significa necesariamente olvidar, pero sí implica liberar la amargura y el resentimiento. El perdón te libera de cargar con emociones negativas. Si un amigo te ha decepcionado, perdónalo para liberarte de la carga emocional y seguir adelante. Finalmente, recuerda que la paz interior es un proceso continuo. Como dice Marco Aurelio: La felicidad yace en la virtud, y la virtud está en actuar de acuerdo con la razón. Pon en práctica la ataraxia. La ataraxia, la serenidad interior, se alcanza a través de la práctica constante de la autodisciplina y la autoconciencia. Busca momentos de tranquilidad y reflexión en tu vida diaria. Dedica tiempo cada día para la meditación o la escritura en un diario para mantener la calma interior. Aprende a decir no cuando sea necesario y a establecer límites que protejan tu bienestar emocional. Si te sientes abrumado en el trabajo, establece límites claros en cuanto a la cantidad de tareas que puedes asumir. Mantén relaciones cercanas y apoyativas con amigos y familiares que te ayuden a mantener una actitud positiva. Comparte tus logros y desafíos con personas de confianza y busca su apoyo cuando lo necesites. Podemos concluir diciendo que resolver conflictos personales es un arte que se puede aprender y perfeccionar con el tiempo. La clave está en comprender, comunicarse de manera efectiva, practicar la empatía, buscar soluciones colaborativas, perdonar y, finalmente, mantener la paz interior. Recuerda que todos enfrentamos conflictos, pero cómo los abordamos define nuestra calidad de vida y nuestras relaciones. Así que adelante, aplica estos consejos sabios y encuentra la paz que buscas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte, dejar tus comentarios, dar me gusta y compartir con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.